la cual pasa por la realización del bien común y la búsqueda de la plenitud de nuestra existencia. En la ética profesional establece algunas condiciones indispensables. Entre ellas hace referencia de la cultura, hace referencia también del saber práctico y la sensibilidad y la interrogación y la búsqueda. Esto significa entonces que establece dos componentes indispensables de la vida ética. Encontramos también dentro de la ética profesional a un gran autor, a un gran ponente, y es el señor Max Weber. Max Weber manifiesta que la actividad especializada y permanente de un hombre que normalmente constituye para él una fuente de ingreso y por tanto un fundamento económico de su existencia. Eso es lo que nos manifiesta el señor Max Weber. Además, él dice que las profesiones para Max Weber es un medio de subsistencia de los individuos. Eso hace de las profesiones un instrumento individual, por supuesto, de ganar dinero. Este enfoque resulta muy limitado porque olvida los fines y la actividad social de los profesionales. De igual manera, otro autor que me encanta mucho leer sobre sus libros, y es el señor Cortina, que define que la profesión como una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico indispensable para su supervivencia como sociedad, para la cual este señor Cortina dice que es importante el concurso de la comunidad profesional como tales. Él identifica ante la sociedad a partir de una definición, y también manifiesta Cortina que la profesión toma un sentido en primer lugar, ¿verdad? Y que la profesión busca realizar, oígase bien, busca realizar un bien o finalidad que sea indispensable para la vida social. Tocando también este tema sobre la profesión, tenemos otro autor, y este es interesante. Tenemos el señor Antonio Peinador. Antonio Peinador clasificó las profesiones teniendo en cuenta dos criterios importantes o dos criterios fundamentales: por razón de actividad o por razón de los fines de cada profesión. Cuando él menciona por actividad, él hace mención sobre la parte manual y la parte liberal que tiene cada profesión, y por los fines él manifiesta que existen profesiones que tienen que ver con la parte física, que tienen que ver con el derecho progresivo y tienen que ver mucho con la parte cognitiva o intelectual, y por otra parte menciona que la profesión tiene que ver mucho con el derecho a vivir como individuos y miembros de una sociedad dentro de un orden jurídico y moral. La profesión como una actividad y como una finalidad social contiene fines o bienes internos, ¿verdad? Se dice entonces que la profesión no es una simple actividad ocupacional, sino que debe estar orientada hacia un fin noble. Por eso es que se entiende como la profesión que está ligada al interior, ¿verdad?, de una función social.
En la ética profesional se requiere entonces reconocer el bien interno, pues que se busca o que busca realizar determinada profesión. De esta manera o de esta forma se entiende o entendemos las acciones que se puedan enmarcar en la tradición. Pues aquí vamos a mencionar al gran Aristóteles, ¿verdad? O la tradición aristotélica, en donde hay fines que son internos a las actividades, es decir, en la realización de la actividad que se encuentra a la realización de la finalidad. Ahora bien, la profesión como una actividad, con una finalidad, los elementos que componen esta profesión con una finalidad tiene que ver con una actividad cooperativa, tiene que ver con un establecimiento socialmente, tiene que ver con la búsqueda de la realización de los bienes internos y por último podríamos mencionar que la profesión como actividad busca la finalidad en el individuo en lograr esos bienes internos que puede generar o producir excelencias o virtudes en los sujetos que las realizan. Continuando entonces con este tema tan interesante, la profesión como una actividad que busca una finalidad, cada actividad tiene bienes internos cuya realización hace que ella tenga un sentido. También se dice que existen bienes externos, como por ejemplo el dinero, el reconocimiento, la corrupción de una actividad, se puede producir cuando se reemplazan los bienes internos por los externos. De igual manera, la realización de los bienes internos forman parte de nuestra realización como persona, ¿verdad? Hace parte de nuestro proyecto, de nuestra felicidad. Por eso se dice que la sociedad moderna tiende a fragmentar la vida humana, ¿verdad? O a no asumirla integralmente. También se dice que el problema no es de las actividades profesionales mismas, sino de la finalidad del sistema económico. Por ejemplo, la ganancia, los logros de estos bienes internos pueden producir excelencias o virtudes en los sujetos que realizan esta profesión. Entonces, ya casi como concluyendo, la excelencia como modo que se realiza un fin, ahí estamos entonces hablando sobre o explicando sobre las virtudes profesionales que hacen parte central de las éticas profesionales, porque en ellas las formas como se realizan los fines de las actividades profesionales debemos de entenderlas como normas morales establecidas profesionalmente como formar y promover las virtudes o excelencias de la acción. La ética profesional entonces no significa tanto la imposición o aceptación de normas, sino que toda práctica profesional conlleva a virtudes o excelencias, las cuales estas prácticas no se pueden corromper en cierta medida. Volviendo al tema de la excelencia como modo de realizar un fin, un autor, McLeod, dice que sus virtudes no es posible la realización, ¿verdad?, de los bienes internos de estas actividades, así como su relación de los bienes internos, que no sea posible según la virtud alguna. Pero para este gran autor, no todas las actividades puedan requerir las mismas virtudes para lograr sus bienes internos. Aunque las prácticas sean distintas, podemos sostener un mínimo de virtudes, como por ejemplo la integridad que surge en la búsqueda de la vida buena, de
de asumir nuestra existencia como un todo unitario. Por último, alguien es un buen profesional cuando realiza con destreza y responsabilidad la finalidad de su actividad. Ahora bien, la práctica de las virtudes puede implicar la realización de la finalidad de la profesión. Cuando los fines y los medios los compone la sociedad y su economía, no permite la correcta práctica de una profesión. El gran autor, el señor González, manifiesta o dice que las virtudes que encarnan al buen profesional son distorsionadas por la fetichización de la economía, la deshumanización de las relaciones sociales, y él olvida que la vida es un valor supremo, o que el individuo no debe olvidar que la vida es un valor supremo. Ahora bien, la profesión como expresión de la sociedad civil conlleva a tres aspectos importantes o a tres aspectos de relevancia. Uno, se celebra la distinción hegeliana de que la eticidad está en conformidad con la familia, la sociedad, y que tiene que ver también con lo civil y con el Estado. La sociedad civil también es el ámbito de las actividades profesionales. La opinión pública también tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Las asociaciones cívicas y sin duda las organizaciones económicas. Eso lo menciona la profesión como expresión de la sociedad civil. Y por último, tiene que ver también con las comunidades profesionales, que tienen una responsabilidad social, porque es la misma sociedad la que necesita de su existencia. En conclusión, podemos entonces decir que se puede considerar tres aspectos que inevitablemente tocan la vida profesional y tiene, pues, lógicamente, un contenido ético, como son los aspectos social, económico y personal. Podemos decir entonces que la vida profesional puede, de cierta manera, ser fuente de disfrute y reconocimiento. El problema con la profesionalización absoluta, es decir, cuando la actividad profesional, cuando la actividad profesional ocupa toda la vida, ¿verdad?, que hace parte de nuestra fragmentación, ¿verdad?, y también tiene que ver con la parte de la moral que está presente en cada aspecto de un profesional, más aún en la que enlaza cada dimensión, porque es la forma de vida que tenemos así, que hace parte de un aspecto no aislado del otro. Queridos estudiantes, espero pues que en esta clase podamos haber entendido, comprendido el concepto de la ética profesional y de qué manera como futuros profesionales podamos aportar algo a esta sociedad. Nos veremos entonces en la segunda clase que comprende en la unidad 3 de nuestro aprendizaje en esta asignatura. Gracias y buenas tardes.